Antes de irme con ella, quiero presentaros a mis primeros invitados. Ellos son Margarita Cobo, muy buenas tardes y hola, bienvenida. La conocéis porque es concejala de Sostenibilidad Ambiental en el Ayuntamiento de Almería. Viene acompañada por Enrique López. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Bienvenido. Es uno de los coordinadores del proyecto AECA, que es el proyecto del que hoy vamos a hablar al empezar el programa. ¿Quién me lo define? ¿Qué es el proyecto AECA? Bueno, AECA es un proyecto de aprendizaje por servicio destinado a escolares de la provincia del municipio de Almería y tiene como objetivo poner en valor los elementos de la cultura del agua del municipio de Almería. Ese es básicamente el proyecto, puesta en valor de elementos de la cultura del agua. Puesta en valor y difusión de los mismos, ¿no?, entre los escolares, que son en definitiva los que el día de mañana se lo van a poder contar a sus hijos, ¿no? Claro, por supuesto, quiero decir, la puesta en valor, una de las cosas que conlleva es la difusión, ¿no? Es decir, saber dónde están esos elementos, qué son, para qué servían, por qué debemos de conservarlos, ¿no? Yo creo que todos sabemos que Almería tiene una historia del agua muy interesante, porque ha habido muchos libros, ahí tenemos la suerte de tener en Almería gente muy interesada por nuestra historia y especialmente por la cultura del agua. Hemos sabido evolucionarla y hacerla muchísimo más eficiente, pero cuando se nos ocurrió la posibilidad de poner en marcha este proyecto, pues se nos ocurrió porque vemos que aunque hay mucho conocimiento de ello, no toda la sociedad lo conoce, y especialmente los más pequeños, a quienes más les sorprende. Y bueno, pues de ahí que se nos ocurriera, ¿por qué no describir esa cultura, pero con ellos, hacer que ellos investiguen esa forma antigua de traer el agua a una zona que es seca como Almería, estando ellos además acostumbrados a la cultura actual del agua. Claro. Cuando hablamos de elementos de agua nos referimos a aljibes, por ejemplo, ¿no? Claro, aljibes, noria, pero bueno, en realidad, más que elementos, nosotros siempre hemos hablado de sistemas, porque son en realidad varios elementos que se combinan para traer el agua o bien a la ciudad o bien a campos de cultivo. Entonces están las boqueras, están las acequias, los pozos, las norias. Tenemos que reconocer que las boqueras son muy protagonistas en el germen de este proyecto. Ya había un cole, que es el Colegio Salín de Alecio, que participa también en este proyecto, que recuerdo que en la época del COVID tuvimos una reunión con ellos y nos contaban que además de tener una ecoescuela, pues nos contaban el valor que habían descubierto en esas boqueras que tienen cerca del cole y cómo los niños pues despertaban su interés sobre cómo antes se regaba. Y bueno, pues quizás esa reunión, hay que reconocerlo, nos sirvió un poquito pues para pensar, ¿y por qué no seguimos dándole presencia a estos elementos? Tenemos en la Molineta, como todos sabemos, tenemos elementos de gran valor y bueno, pues gracias a la empresa que gestiona los parques y los jardines, la UTSTV Albaida, junto con la Universidad de Almería, pues hemos hecho ese equipito tan interesante que tiene a los niños muy motivados. Qué bien. Bueno, y exactamente cómo están trabajando, porque claro, los del Colegio Salín de Alecio que me decías, ya por voluntad propia habían empezado a investigar, pero con el resto de colegios, ¿cómo ha ido la cosa? Muy bien, vamos a ver, nosotros consultamos además con un equipo de expertos al principio del proyecto y identificamos una serie de sistemas, ¿no? Entonces los colegios eligieron. Y cada uno eligió el suyo. Indalecio, por supuesto, Salín de Alecio, por supuesto, se quedó con la boquera, claro. Con la que ya trabajaban. Mari Carmen Vaca, la profesora, ya llevaba trabajando ahí mucho tiempo. Y luego otros, pues claro, Goya se quedó con la Molineta. La Milagrosa eligió el sistema Jairán, que termina en los aljibes de Jairán famoso. Y la Sagrada Familia, la industria de salazones romana que hay al lado de Torre García. Y que tiene el famoso Pocico de las Moladeras, que es la fuente de agua que nutría a ese poblado romano, ¿no? Qué cosa. Sí, entonces están haciendo excursiones, le hemos trabajando acompañado sobre el terreno. Trabajando sobre el terreno y descubriendo cómo eran esos sistemas y cómo funcionaban. Y claro, descubren esa forma de trabajar y lo que ahora mismo tenemos con un sistema de transporte de agua y de eficiencia tan tremendamente distinto, que yo creo que les despierta mucha curiosidad. Y está saliendo. Sí, nosotros hicimos primero un concurso para elegir lo que sería el logo del proyecto. Sí. Entre todos los escolares que participaban en el proyecto. Después estuvimos preparando las visitas, nosotros yendo al aula con ellos, ¿vale? Y luego ellos han salido al campo, es decir, los que han estado por la ciudad, a la Molineta, los otros por la Rambla, los otros tal.
Y la Sagrada Familia, por ejemplo, que estaba en Torre García, pues con el autobús hemos ido allí, hemos visto los sitios. Entonces ellos ahora tienen que componer un cartel o la forma que ellos decidan de transmitir cómo era esa cultura del agua. Es decir, ellos van a ser los que decidan cómo se transmite eso a la gente, cómo hacemos que la gente conozca esa antigua cultura del agua. Qué bueno. Y haremos un simposio, como tiene que ser, Claro. donde ellos pongan, donde ellos bonito, ¿no? muestren su trabajo. Y bueno, pues de esa manera nosotros pensamos que estamos educando, que estamos dándole más información a los críos, le estamos dando más historia, Claro. estamos descubriendo elementos de valor de nuestra ciudad y también de manera indirecta se lo estamos trasladando también a sus papás. Y bueno, y si todos estos elementos en algún futuro podemos conseguir seguir poniéndolos en valor, pues qué bonito, ¿no? Que haya partido de un trabajo Qué desde bien. los propios críos hasta, bueno, pues hasta el futuro que podamos darle a esos elementos, esa visibilización que bueno, que es más que merecida y que bueno, pues que es trabajo nuestro seguir haciendo hincapié en que bueno, pues en proteger y conservar pues nuestra historia, nuestra cultura, que además siendo del agua y en Almería, Claro, pues imagínate si cobra no más debemos importancia, sin lugar a de tenerla en cuenta. Tenemos ahora mismo a Mónica Aldehuela en uno de estos colegios, precisamente en el de la Boquera, en el San Indalecio. Así que nos vamos a ir hasta allá en directo para que ella nos cuente qué es lo que están haciendo allí, porque yo creo que está rodeada de niños, de profesores que nos pueden contar cosas y sobre todo que nos expliquen cómo han trabajado ellos este elemento, esta boquera que tanto, como decía Marita, tanto les llamó la atención desde el principio, mucho antes de empezar con el proyecto. Así que nos vamos hasta el colegio San Indalecio. En cuanto mis compañeros me digan que podemos, saludamos a Mónica y con ella saludamos a los niños y niñas que estarán con ella en este colegio de la Cañada. Ahí está Mónica. Alfredo. Hola, ¿Me Mónica. escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Dónde estás? Ahora sí me escuchas. Sí. Bueno, te decía que muy buenas tardes. Nos hemos venido hasta la Boquera, que está justo al lado del cole San Indalecio, porque como estáis hablando en plató, como acabáis de hablar en plató ahora mismo, están trabajando en un proyecto para conocer la cultura del agua aquí en Almería. Tenemos con nosotros a la profe que está llevando esto a cabo con sus alumnos, a Mari Carmen. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estás muy bien acompañada. Hombre, claro, lo mejorcito del cole tengo aquí. Bueno, preséntanoslos, porque van a ser ellos quienes nos cuenten cómo estáis trabajando en esto. Pues esta es la más pequeñita, que es de cuarto, él es de quinto, es Francisco, bueno, ella es Elsa, Francisco, Raquel y Clara son de quinto, y Mía, que es de sexto. Bueno, vamos a preguntarle a Elsa en qué consiste en este proyecto, Elsa. Nuestro proyecto consiste en investigar la importancia de la boquera como sistema de riego y aprovechamiento del agua, como la agricultura de nuestros abuelos para poder valorarla y darla a conocer a los demás. Qué bien, bueno, vamos a preguntar por aquí cómo lo estáis haciendo, cómo lo estáis llevando a cabo. Lo estamos llevando a cabo preguntándole a todos los vecinos y familiares que qué son las boqueras. También hemos estudiado mucho la fauna y todo lo que hay aquí dentro de la boquera. Bueno, creo que tu compañera va a seguir con este, ¿no? Bueno, pues gracias al ayuntamiento y a la universidad que nos hemos puesto en contacto con ella, hemos podido dar más a conocer nuestro proyecto. Qué bien, y seguimos, porque esta pregunta todavía no ha terminado. También solemos limpiar la zona y hemos colgado unos carteles por aquí para que la gente que saca a los perros recoja su excremento. ¿Y qué estáis aprendiendo con este trabajo? Estamos aprendiendo la biodiversidad que hay aquí en el entorno de la boquera. También estamos aprendiendo cómo nuestros ancestros utilizaban la boquera para regar sus campos y eso. Y muchas más cosas, ¿no? Que venís aquí, salís del cole, venís aquí a aprender. Me habéis dicho que os están contando historias vuestros abuelos, vuestros vecinos. A ver, ¿quién me quiere contar una historia de esas que os han contado? ¿Tú? Sobre todo nos están contando que las boqueras sirven para regar todos los cultivos que hay y que en muy poquito tiempo regaban todas las plantas y sobre todo estaban en el campo viendo cómo crecían y recogiendo todos los frutos. ¿Os gusta trabajar así, salir hasta aquí para investigar, compartir ratos con vuestros abuelos y con los vecinos para que os cuenten las cosas? Claro, porque siempre que se pueda aprender es lo mejor que todo, ¿no? Aprender más que nadie. Claro que sí. Bueno, Elsa creo que también os quería contar una historia. Que mi padre dice que cuando era pequeño siempre se ponían en la orilla de la boquera y venían naranjas de un pueblo. De sí. Rioja.
Y entonces pues siempre las cogían con un palo y se las comían y decían que estaban muy ricas. ¿Estáis aprendiendo mucho así? Sí. ¿Cómo preferís aprender dentro del cole o saliendo con vuestra profe? Saliendo, porque así pues podemos ver las plantas, respirar aire, conocer... Y aprender de otra manera, ¿verdad? Sí. Vamos a preguntarle a Mari Carmen como profe qué está siendo para ella trabajar este proyecto con sus pequeños. Bueno, pues la verdad es que el proyecto es muy bonito y fue una inspiración el ver la boquera aquí y decir, bueno, vamos a darle valor porque sobre todo para proteger la biodiversidad que hay en torno a ella, ¿no? O sea, nosotros somos una ecoescuela y nos interesa mucho proteger el medio ambiente. Entonces esto lo vi yo como una oportunidad para que el alumnado estudie muy cerca del cole la biodiversidad. Y bueno, la forma de riego, la manera de utilizar y de aprovechar el agua de nuestros abuelos, de nuestros padres y aprender de ellos. Entonces es un proyecto muy bonito que además al contactar con la universidad y con el ayuntamiento pues se ha hecho más extensivo a otros colegios, a otros centros de Almería. Entonces bueno, ya sabéis que es AECA, Acción Escolar por la Cultura del Agua, que nos hemos incluido en el proyecto y bueno, estamos muy contentos. Además, a los niños les encanta salir del cole, disfrutan mucho. Bueno, ellos nos han resumido fenomenal cómo lo estáis trabajando, pero ¿trabajáis cada semana? ¿Cómo lo estáis llevando a cabo? No tenemos un tiempo reglado. No, simplemente cuando hay que hacer algo o dependiendo si hay algún cambio, por ejemplo, nosotros hemos ido saliendo casi cada mes para ver los cambios de la flora, sobre todo de las aves. Ahora tenemos las aves que vienen migratorias, tenemos ahí un nido de golondrina dáurica que, bueno, lo valoramos, los niños distinguen las golondrinas de los aviones, entonces, bueno, solemos salir a menudo, una vez al mes, más o menos. Y además lo estáis trabajando con varios cursos, porque como decíamos, pues Elsa es de cuarto, ellos de quinto, también tenemos de sexto. Estamos trabajando, en principio el año pasado, cuando iniciamos el proyecto, se apuntaron muchos cursos, también de pequeños. Lo que pasa es que este año ya, al centrarnos en lo de AECA, nos han reducido porque, claro, los profesores de la universidad no había tanta gente para salir con nosotros y entonces pues lo hemos reducido a los mayores. Y como yo doy a cuarto, pues un cuarto tenía que ser. Pues muchísimas gracias por habernos enseñado a todos vuestro proyecto. Muchas gracias a vosotros por haber venido y a hacerle publicidad a nuestro trabajo, ¿verdad? Gracias. Bueno, Alfredo, pues este es el primer proyecto de los colegios que están participando en el que hemos conocido, pero cada lunes visitaremos los otros colegios y podremos conocer también cómo están trabajando en ello. Qué bien, qué bien. Además, nos encanta ver cómo valoran ellos también esta forma de aprender, ¿no? Y lo bien que se lo están pasando con el proyecto. Gracias, Mónica. Vuelvo contigo después. Bueno, sobre todo Enrique y Marita estabais emocionadísimos escuchando a los niños. Se nos caía la baba. Sí, porque se ve además cómo los niños se implican, cómo les gusta el tema, ¿no? Y eso es fantástico. Si la gente está implicada en la boquera, vivirá en la boquera, respetará la boquera, formará parte de es nuestra cultura al fin y al cabo, ¿no? Entonces ver a esos críos cómo se involucran en ese tema, pues, es fantástico, es fantástico. Fuimos a hacer un paseo con ellos y bueno, pues ves cómo ya se habitúan con el entorno, ves cómo saben identificar las plantas, y es que al final la ciudad es medio ambiente, y medio ambiente es ciudad, y que ellos lo puedan palpar de esa manera y que puedan ver el valor que tiene, que no sea estudiar y bueno, el medio ambiente está aquí. Claro. Y además lo conocemos, es nuestro, las historias que contaban de sus abuelos, cómo usaban las boqueras, pues yo pienso que tiene mucho valor. Porque son niños que han nacido en otro momento en el que el uso del agua es muy distinto al que se hacía en aquel entonces y tienen que valorar esa transición, descubrir cómo se hacía y bueno, pues que tenemos que protegerlo. Y yo creo que también es muy importante valorar aquí el trabajo que están haciendo los docentes. Claro. Es decir, hay profesores que se han involucrado voluntariamente en esta historia. Hay gente que está trabajando mucho con los alumnos. Y gran parte de la sensibilización que tienen los alumnos se debe a los docentes. Claro. Se nota muchas veces cuando el docente influye, participa, hace a los alumnos parte de esto y cuando no se hace. Entonces, aquí yo creo que hay que felicitar la labor de los docentes que se han involucrado y que están trabajando ahí y llevando a los alumnos al campo.
Es una maravilla. Bueno, viendo estos resultados, de momento, hemos visto cómo ha calado el mensaje, el proyecto en el Colegio San Indalecio. Como ha dicho Mónica, el resto del lunes vamos a ir viendo y visitando otros centros. Imagino que estaréis pensando en seguir con el proyecto en otros cursos, ¿no? Sí, la verdad es que este lo iniciamos bajo esta idea, empezamos a colaborar, pero yo le veo mucho recorrido, claro, porque además, bueno, ha sido la primera edición y a lo mejor no todos los coles se han podido apuntar. También lo lanzamos en una época en la que todavía los colegios estaban preocupados por las medidas COVID, sí, tiempos difíciles, pero sin duda en esas reuniones que hicimos con los expertos, con expertos almerienses que conocen muy bien la cultura del agua, bien porque han hecho libros, porque han estudiado, porque la trabajan, pues la verdad es que con ellos descubrimos muchos elementos. Así que yo creo que hay que seguir dándole vida al proyecto y, por supuesto, más ediciones. Espero ver algunos coles de los que tú y yo conocemos cercanos, muy activos. Sí. Lo espero ver en la próxima edición porque la verdad es que está gustando mucho, Enrique. Está siendo muy... Y cuando sales con los críos, ves a los críos muy motivados con ese conocimiento de que están descubriendo algo que es importante. Enrique se va feliz hoy por la puerta después de haber visto a estos niños de San Indalecio. Sí. Que se ha emocionado con ellos. Hombre, es que, a ver, cuando tú oyes que los niños dicen, hombre, salimos y tal para aprender, cuando el niño de pronto dice, no estoy saliendo a jugar al fútbol o estoy saliendo a hacer otra actividad, sino estoy saliendo para aprender, ¿no? Bueno, eso es fantástico, que una niña diga, con 9 o 10 años diga eso me parece fantástico. Y lo bueno, lo que decías tú, Margarita, ¿no? Que esto también se transmite en la familia. En las casas estarán hablando ahora mismo de la boquera. Claro. Y ha servido para preguntar, pero también para que pues el resto de la familia sepa lo que es la boquera. Sí. Y esto se va a transmitir, ¿no? Y va a haber un efecto multiplicador seguro. Sí, eso queremos. Queremos que se note que existen esos sistemas. Y a veces esto es como cuando hacemos campañas en los coles del reciclaje. Sí. A veces cuando tocamos al pequeño llegamos con más facilidad al adulto. Y por eso también era importante trabajar con ellos. Pues Enrique, Margarita, muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena a todos. Es un gusto poder hacer cosas y que sean tan bien recibidas. Es un proyecto muy bonito, apasionante, que pone en valor nuestra historia, la historia hídrica, pero es nuestra historia y eso nos encanta. Así que muchísimas gracias. A vosotros. La semana que viene volveremos con Mónica a visitar otro de los colegios implicados en este proyecto, el proyecto AECA, para que nos cuenten qué es lo que han aprendido y cómo lo han llevado a cabo, ¿no? Como decía, es una forma de aprender la historia hídrica de nuestra ciudad, nuestra historia en definitiva.